para plantear una alternativa. Sí, pero la diferencia de ser una oposición fortalecida a ser una oposición completamente desarticulada, como prueba hacerlo en este momento la oposición y sobre todo en esta legislatura, lejos de la aplastante mayoría del partido en el poder, pues te da un margen de maniobra complicado. Claro, no, a ver, tienes toda la razón. Aquí la crisis es doble. Y el primer paso para arreglar un problema es reconocer el problema. Y la crisis es doble. Tenemos una crisis brutal en el gobierno. Ahorita hablamos un poco de la barbaridad de la reforma judicial que se acaba de aprobar. Pero tienes razón, también tenemos una crisis brutal en la oposición. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Ricardo Anaya, senador por parte de Acción Nacional, que fue uno de los que traicionó a su propio partido de la mano de los Yunes la semana pasada. Ahora, pues, ¿qué intentan estos, hablando de la reforma al Poder Judicial que ya se aprobó? Siguen llorando, siguen haciéndose las víctimas, y es el caso de Ricardo Anaya Cortés, que ahora va a esta mesa en vivo, en esta entrevista con la periodista Mónica Garza, que dicho sea de paso, lo pone en su lugar, diciéndole de frente: Ricardo Anaya, esta oposición ya no existe, no importa que digas que no tengas resentimientos y demás, y que regresas con ganas de trabajar, cuando simple y sencillamente, pues lo que está haciendo la oposición ahora, pues es testimonial, porque no cuentan en absolutamente nada. Estuviste más de 3 años en exilio de nuestro país y ahora quieres venir a corregir todo. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así se agarraron a Ricardo Anaya el día de hoy en esta entrevista para ADN 40. Corre video. Y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en este espacio a un legislador que no solamente pues es emblemático de su partido, sino que su regreso a la política en la nueva legislatura y en esta nueva forma de hacer política en México, pues ha estado envuelta en gran polémica después de haber vivido pues más de 3 años, un largo exilio en los Estados Unidos. Bienvenido, Ricardo Anaya. Hola, Mónica, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente. Gracias por estar aquí. Nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Es una frase que dijiste hace apenas unos días y creo que describe bien tu misma carrera política. Sí, y yo creo que es algo que ahorita el oficialismo no está midiendo. Digo, este atropello de la reforma judicial, las nuevas reglas que están estableciendo, pues pareciera que ellos creen que van a estar en el poder para siempre, y me parece que el daño que están haciendo en el largo plazo es gravísimo, y ojalá entendieran que esto da muchísimas vueltas y que esta destrucción al final también los puede terminar alcanzando a ellos. Al sol de hoy, yo te decía fuera de cámara que a lo mejor nunca hubieras imaginado que te ibas a divertir tanto en tu regreso a México, pero al sol de hoy, ¿cómo describirías tu regreso a la vida política en tu país y a tu país propiamente? Mira, te decía yo que sentimientos encontrados, Mónica, porque en lo personal, en lo familiar, pues es una felicidad inmensa. Nadie se va de su país por gusto. Para nosotros estar de regreso es una cosa extraordinaria. Entonces, pues sí, en el plano personal y familiar estoy muy feliz, muy contento. Mi esposa está muy contenta, mis hijos están encantados. Déjame pararme ahí. No debe de ser fácil, sobre todo para tu hijo mayor que tiene ya 16 años, ser hijo de Ricardo Anaya y leer todo lo que hay en los medios y en el historial de lo que se cuenta, de los motivos por los cuales ustedes tuvieron que dejar el país. Mira, fue muy duro, fue una enorme injusticia. Yo he dicho y lo reitero, claro que quiero que haya una reforma al Poder Judicial, porque yo mismo fui víctima de los atropellos del poder. Es decir, mi asunto, a pesar de que no tenía ni pies ni cabeza, lo turnaron a un juez de consigna que tenía la instrucción de meterme a la cárcel. Lo tengo clarísimo. Y tuvimos que estar fuera. Afortunadamente, las cosas caen por su propio peso. Todo se terminó entendiendo, la Sala Superior del Tribunal me dio la razón y por eso yo pude regresar. Jamás tuve una orden de aprehensión, ¿Un amparo? Nunca pedí un amparo, ¿no? Jamás pedí un amparo, porque eran tan absurdas las acusaciones que fue simplemente cuestión de tiempo para que pudiéramos aportar las pruebas y las acusaciones cayeran por su propio peso. Pero mira, te voy a decir algo, sí fue muy duro al principio tener que dejar el país, porque nadie se va por gusto. Pero si quienes me hicieron eso piensan que me lastimaron, pues les tengo noticias, porque la verdad es que sin querer me dieron 3 fantásticos regalos. El primero,
la relación con mi esposa, Mónica, está mejor que nunca, porque en esas circunstancias, cuando estás solo con tu pareja, pues o la relación quiebra o la relación solda, y la nuestra soldó. La segunda, mis hijos, que es lo que tú ahorita decías, porque yo no habría tenido la sabiduría de dedicarme 3 años a ser papá de tiempo completo, y además en la mejor edad en la que lo pude haber hecho. El grande acaba de cumplir 16 años, entonces tú sabes lo que fue de los 13 a los 16, la chiquita cuando salimos tenía 9 años, el de en medio 11, entonces fue una etapa que con mis hijos fue verdaderamente maravillosa. Yo le doy gracias a la vida el poder haber estado con ellos de tiempo completo. Y la tercera, conocer a los verdaderos amigos, porque yo me acuerdo cuando el PAN era muy exitoso, acuérdate, mi dirigencia fue la dirigencia más exitosa en la historia del partido, ganando gubernaturas. Ganamos 11 gubernaturas cuando yo era el presidente del partido. 1/3 de los gobernadores del país eran del PAN. Hombre, a mí me salían amigos hasta por abajo de las piedras. Claro. Pero cuando estuve abajo, cuando estuve en el exilio, cuando estuve pisoteado, muchos de los que antes te contestaban ya ni un mensaje te responden. Entonces, poder conocer quiénes son tus verdaderos amigos también tiene un valor maravilloso. ¿Permaneciste siempre en contacto con la dirigencia o las dirigencias panistas? ¿Hacías alguna suerte de asesoría? Sí, estuve muy activo. Yo grabé más de 200 videos. Todas las semanas fijaba mi posición, porque era mi responsabilidad seguir activo. Lamentablemente no lo podía hacer en el país, porque la amenaza era muy clara, que si yo venía me iban a meter al bote, y porque también yo entendí que son ciclos. Había que esperar a que este ciclo pasara, y había que esperar a que pues, las mentiras del tipo que nos denunció a muchos, pues poco a poco fueran cayendo por su propio peso. No tengo absolutamente ningún rencor, no tengo resentimiento, me considero una persona muy feliz, y regreso con ganas de trabajar, con ganas de construir, más que de oponer, con ganas de proponer. Por supuesto que nos les vamos a parar enfrente en las barbaridades que quieran hacer con nuestra voz, porque nuestro voto no va a valer gran cosa, pero sí con nuestra voz, pero nunca solo para decir que no, siempre para plantear una alternativa. Sí, pero la diferencia de ser una oposición fortalecida a ser una oposición completamente desarticulada, como prueba hacerlo en este momento la oposición, y sobre todo en esta legislatura, lejos de la aplastante mayoría del partido en el poder, pues te da un margen de maniobra complicado. Claro, no, a ver, tienes toda la razón. Aquí la crisis es doble, y el primer paso para arreglar un problema es reconocer el problema. Claro. Y la crisis es doble. Tenemos una crisis brutal en el gobierno. Ahorita hablamos un poco de la barbaridad de la reforma judicial que se acaba de aprobar, pero tienes razón, también tenemos una crisis brutal en la oposición. La oposición está diezmada, está lastimada, está disminuida. Hay que reconocerlo, y entonces lo que toca es ponerse a trabajar, resistir, reconstruir, y en eso va a estar mi empeño. Tú dijiste hace unos días, ahorita que hablabas de amigos, de quiénes son los verdaderos amigos, la palabra traición ha sido la que más ha estado sobre la mesa esta semana, particularmente en los partidos de oposición, y claro que me refiero a padre e hijo Yunes, en lo ocurrido con su voto en favor de la reforma judicial. Tú dijiste hace unos días que sería incapaz Miguel Ángel Yunes de traicionar al PAN, y quien así lo dijera es porque no lo conocía en realidad. Entonces, ¿tú tampoco lo conocías en realidad? Pues por lo visto no, lo tengo que reconocer. Mira, tengo la conciencia tranquila, Mónica, porque hasta el último minuto hice todo lo que pude por convencerlos de no dar ese voto. Él dijo que había hablado contigo la noche anterior al día de la votación. Y no porque él me haya buscado a mí, porque yo lo estuve, perdón por la palabra, pero jode y jode por mensajes, llamadas, pidiéndoles que lo reconsideraran. Pues mira, una llamada cordial, me escucharon, tuve la oportunidad de dar las razones por las que yo creía que esto era gravísimo. No me engañaron, es decir, la respuesta que yo siempre recibí fue: lo estamos valorando. No fue ni un sí ni un no definitivo. Pero tú eres un viejo lobo de mar, ya sabías que el voto entonces no iba a venir a favor de lo que ustedes estaban peleando. A esas alturas, la realidad es que ya estábamos todos muy preocupados, porque pues cuando alguien te dice, siendo de tu partido, no estoy seguro qué voy a hacer, pues el mensaje es ese. Pero mira, más allá de un tema de personas,
el problema es el daño que se le hizo al país, porque el cuento que le han dicho a la gente es que ahora el pueblo va a poder elegir a los jueces. Pero lo digo con responsabilidad, eso es una mentira. En realidad la reforma, Mónica, cualquiera que lea el dictamen lo va a identificar, está diseñada para que el gobierno tenga el control total del Poder Judicial. Y te doy 3 datos bien concretos. Primero, ¿quién va a proponer a los candidatos que van a estar en esas boletas? Morena, solo Morena, tanto a través del Ejecutivo, del Legislativo en ambas cámaras y por la mayoría que están exigiendo en el segundo transitorio, hasta en el Poder Judicial tienen derecho de veto. Es decir, no va a haber una sola persona en esas boletas que no esté palomeada por Morena. Entonces, decirle a la gente es que ustedes van a elegir a los jueces es una tomadura de pelo. Los va a elegir Morena previamente y la gente va a salir a convalidar lo que Morena ya decidió. Y a ninguna democracia le conviene que un solo partido tenga el control total y absoluto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No puede funcionar así una democracia. En lo que nos vamos a convertir, pues es en un régimen autoritario. Ahora, no todo está dicho. Digo, vienen las leyes secundarias, todavía hay alguna batalla que se pueda dar. Pero déjame regresar al tema de tu partido, porque me parece que es muy importante. ¿Qué tan profunda es la fractura que hay en el PAN en este momento? No, el PAN pasa por un momento dificilísimo. Ahora, el PAN está en un proceso de renovación. Es decir, a partir de noviembre cambia toda la dirigencia nacional del partido y creo que esa es la oportunidad del PAN para renovarse o morir. Y de ese tamaño lo digo, ¿eh? Se especuló mucho esta semana sobre tu cercanía con Movimiento Ciudadano, particularmente con Dante Delgado, que hubieras podido estar teniendo ya algunas charlas y que sería posible, incluso algunos atrevidos lo dijeron, que migraras hacia Movimiento Ciudadano. ¿Qué hay de cierto? No, yo me voy a quedar en el PAN. Sí tengo cariño y amistad por mucha gente de Movimiento Ciudadano, empezando por Dante Delgado, que ha sido extraordinariamente solidario en momentos muy difíciles. Aprecio mucho a todas y a todos los de la bancada de Movimiento Ciudadano ahora en el Senado. La relación es muy buena, quiero construir con ellos, pero mi espacio, mi trinchera es el Partido Acción Nacional y ahí voy a estar. Solamente retomando lo que ahorita decías, Mónica, el daño a nivel constitucional está hecho, porque aunque tú en las leyes secundarias puedas hacer algunos ajustes, el problema es que la contundencia de la reforma constitucional, es decir, más vale que entendamos lo que pasó. Morena va a tener el control del Poder Judicial. No va a haber una persona en las boletas de junio del año que entra que no esté palomeada por ellos. Y segundo, crearon un nuevo tribunal, Mónica, de 5 personas, que obviamente ellos van a designar 5 personas que tienen el poder o van a tener el poder, y está en la Constitución, de quitar a cualquier juez federal, sea juez de distrito, magistrado de tribunal, magistrado de colegiado de circuito. Ese tribunal tiene 3 poderes brutales. 1, remover a cualquier juez. 2, darle vista al Ministerio Público y los pueden meter a la cárcel. Y 3, juicio político y los inhabilitan, es decir, no les permiten volver a ser servidores públicos en 20 años. O sea, démosle el golpe. Hicimos lo que pudimos por oponernos. La oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, es cierto, pero también es cierto que el gobierno abusó de su poder a través de fiscalías estatales para lograr los votos que les faltaban, y esa es la reforma que ahora tenemos. Hagámonos cargo. Sí vamos en la ley secundaria a hacer todo lo que esté en nuestro poder por mejorarlo en la medida de lo posible. Y van a impugnar, ¿no? Y se va a impugnar, pero... Que eso no creo que tenga mucho futuro, tú sí. Creo que es muy complicado. Es decir, sí existen vías, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, pero a mí me parece que en esta vida es más sano ser realistas, entender que el daño está hecho y ahora ponernos a trabajar para revertirlo. Y yo creo que lo que la oposición tiene que hacer es estar a la altura del momento histórico y ser una opción en 2027. O sea, nos tenemos que ganar con hechos la confianza de la gente. Y en la medida en la que los ciudadanos digan, ¿sabes qué? Sí quiero mayor contrapeso. No me está gustando que un solo partido lo controle todo, como fue durante 70 años. Bueno, pues si hay una oposición decente, será posible que la oposición sea una alternativa. ¿Tú vas a volver a trabajar por ser una opción para México? No sé, quizá en tu estado.
en Querétaro. Mira, por ahorita te lo digo de corazón, estoy concentrado al 100% en ser un buen senador. Tenemos una semana de estar ahí y me voy a entregar en cuerpo y alma, ya que venga después. Es que si tú en política te distraes, es como tratar de hacer la tarea viendo para otro lado. Empieza a salir chueca la tarea. Yo creo que ahorita yo me tengo que concentrar en la tarea que me dieron. Es una responsabilidad importante ser senador y lo voy a hacer todos los días con todas mis fuerzas.